cuál era el orden del proceso de diseño. Desde el punto de vista procedural, el orden sería primero el diseño arquitectónico, porque ahí voy a establecer las estructuras y cómo estos componentes se van a relacionar entre sí, con quiénes van a interactuar. Una vez que tengo la estructura y sé cómo se van a desplegar los componentes, tengo que ver las interfaces internas y externas. ¿De acuerdo? Yeah. Después de la interfase interna-externa, paso al diseño de componentes. ¿De acuerdo? Okay. El diseño de componentes, hasta ahí tengo el diseño llamado de alto nivel. Cuando yo paso a las siguientes dos etapas, que puede ser diseño de estructuras de datos y diseño de algoritmo, paso al diseño detallado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Además, nosotros vimos que también podríamos tener, esa última parte la podríamos llamar de diagrama de despliegue, donde nosotros vamos a ver cómo, la gracia del diagrama de despliegue es que me va a mostrar cómo los componentes, tanto físicos como lógicos, o sea, hardware y software, se van a distribuir para resolver el problema que estoy planteando. Entonces, o sea, eso es de despliegue, cómo se despliegan los componentes de software o de hardware para resolver el problema. O sea, vamos a tener el componente distribuido, en qué local va a estar, dónde va a estar, con qué tecnología vamos a desplegarnos. Eso es un poco lo que hace el diagrama de despliegue. yeah. Eso es desde el punto de vista procedural. Sí, porque está diciendo los procesos, el paso a paso. ¿Y Ahora, la notar que, abstracción cómo sería? sí, desde el punto de vista de abstracción tenemos que hay que partir con un alto nivel de abstracción desde la teoría del análisis, donde vamos a revisar, ¿cierto? Donde vamos a revisar primero qué es lo que quiere el usuario para ir bajando el nivel de detalle a lo que serían los procesos o los modelos de diseño. Y recordar que si vamos desde el punto de vista de abstracción es porque vamos a trabajar con la orientación a objeto o desde la perspectiva de punto UML, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a trabajar con todas las perspectivas, van a trabajar con la perspectiva, con diagramas, por ejemplo, desde el punto de vista de los componentes, el diagrama clase, el modelo conceptual, van a trabajar con modelos desde el punto de vista de dinámicos, como el diagrama de estado, van a trabajar con los diagramas de actividad. Entonces, igual de alguna forma cumplen con toda la parte procedural, pero le van a ir agregando detalle, bajando el nivel de abstracción. Primero con los modelos de análisis. Recordar, ya que estamos en la clase, estamos en la clase que deberíamos dar inicio a la parte de orientación a objetos, que nosotros en análisis partimos por los requerimientos, esos requerimientos los tradujimos en funciones y vimos desde el punto de vista sistémico, ¿cierto? Cómo el sistema se compone de distintas funciones. Y también vimos quiénes son los actores para identificar también interfaces externas, porque nosotros identificábamos también los actores externos o secundarios, que eran los sistemas externos. ¿Sí? Entonces, después que teníamos la vista, porque se dan cuenta de los requerimientos. Sorry. Les decía entonces que me perdí un poco, que es lo último que dije. Me sacaron. Ya, les decía, estamos en el diagrama caso-uso. Entonces yo les decía, ¿cómo estamos aplicando los conceptos de diseño también ahí? Porque en el diagrama caso-uso nosotros estamos de alguna forma aplicando la modularidad. Porque nosotros todo el sistema no lo vamos a cubrir como un sistema monolítico, sino que en base a los requisitos funcionales, nosotros identificamos los servicios o funciones que debiera cumplir el sistema. ¿Sí? Entonces, como tenemos claro los requisitos o funciones que debe cumplir el sistema, nosotros eso lo modularizamos, entre comillas, en estos casos de uso. Y después nosotros hacemos un trabajo por caso de uso, donde vamos a ir a ver, ya, esta funcionalidad, que va a ser el caso de uso narrativo, después el diagrama de secuencia, ¿sí? Pero a la par, antes de irnos a la separación de cada uno, debiéramos nosotros identificar también el modelo conceptual, donde buscábamos nosotros cuáles son las entidades que participaban acá, ¿sí? Entonces, esa es como la perspectiva, y ahora lo que vamos a hacer en la parte de diseño es ese mismo modelo, darle más, como te diría, detalle, porque tú le vas a agregar ese tipo de cosas. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguna consulta? ¿O no te quedó claro, Pablo?
Me No, perdí está un bien, poco que no tenía el procedural se mencionaba al principio, creo, y después se volvió a mencionar en otro PDF, entonces como que sí, no sabía si estaba hablando de sí, lo mismo o de otra perspectiva. es lo mismo. No, es Ya, lo mismo, súper. pero en el segundo documento que le subí, la parte desde componentes se iban al diagrama de despliegue, en vez de pasar por el nivel detallado, que era el de estructura de datos y de algoritmos. ¿Ya? Ujú. ¿Sí? Eh, una duda sobre cohesión. ¿Ya? Eh, el, la cohesión, ¿cuál era? Comunicacional es cuando yo tengo un módulo al que entran datos y que ¿Sí? distintas funciones dentro de ese módulo ocupan esos datos, pero no se interrelacionan entre ellos. O sea, dependen de la entrada. Esa es como la definición correcta, ¿verdad? Sí. Mira, la diferencia que tiene ese con el secuencial, porque tú puedes tener, ahí está, el comunicacional está entre el secuencial y el procedimental, ¿cierto? Sí. Primero, el comunicacional, como tú bien lo indicas, es una cohesión en la cual yo puedo compartir una entrada o una salida. ¿Ya? Y como es comunicacional, significa que los elementos que están dentro de este componente pueden intercambiar mensajes entre sí. ¿De acuerdo? Ah, ya, ya. Pueden. Pero no va a ser en una forma como el secuencial, que la salida de un elemento Es la es entrada del otro. obligatoriamente la entrada Ya. del otro. Si se produce que la salida de uno, claro, si se produce eso, es como ese procesamiento por batch, que la salida de uno es la entrada del otro, la salida de uno es la entrada del otro. Si se produce eso, es una cohesión secuencial, Secuencial. ¿de acuerdo? Ya. Que sería ideal. Sí. Después, si la salida de uno no es la entrada de otro, se produce una cohesión comunicacional, es decir, los elementos dentro de este componente se pueden comunicar entre sí, pero no en una secuencia, ¿sí? A, B, C, no en una secuencia, se pueden comunicar. Y después el procedimental es Ujú. los elementos que están dentro de este componente están en un orden, se tienen que ejecutar en un orden, pero no hay intercambio de mensajes entre ellos. Ah, ya, Por pero eso decían, el, por eso en la el imagen, segundo tiene que disculpa, esperar que termine el primero para ejecutarse. Esa es como ¿o no? disculpa, Perdón, que digamos que hay A, B y C. ¿sí? Pero ¿en cuál Se tiene estamos? que ejecutar A primero, ¿En el después B, procedural? en el procedural, sí. Después C, pero no es porque Sí, A le comparte datos a B, no, sino es porque ABC. están Es porque, como... claro, porque por eso te decían en la imagen había un procedimiento P1, un Q1 y un R1, porque no tenían nada que ver uno con otro. Y no había intercambio, o sea, había una flecha para indicar que había un orden, pero esa flecha, como les dije yo en clase, técnicamente no la pondría. Ya, ok. Muchachos, si se escucha un poco raro, he estado todo el día con problemas de internet. Movistar se está convirtiendo en Vomistar. ¿Ya? Les pido disculpas ahí. Rayos. Si ustedes se escuchan muy mal, me vuelven y yo repito. O lo otro sería sacar el video para que ustedes tengan mejor audio. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que esto sería ¿Saco mejor el video? sacarle, profe. ¿Sí? Sí, Ya. profe. Voy a sacar el video. Es que dentro de las prácticas que leí ahora último, me decían que había una mejor llegada cuando veían al profesor. Yo siempre he estado oculto porque me podían hacer memes. Así que Mm. ya dije, voy a arriesgarme en pro de la enseñanza a los memes. Así que ahora que tengo la excusa me voy. Ya, Vamos a muchachos. hacer los stickers Igual de cosa WhatsApp al donde profe. nos comunicamos. Ya están hechos los memes, profe, tranquilo. Ya, Mm. ya tengo unos cuantos stickers de WhatsApp me han llegado ya. Así que por eso mismo. Ya, nos vemos, jóvenes. Ya, ahí me dicen si ahora que envío los datos de video, el audio mejora. Sí, de Sí. hecho sí. ¿Sí? Ya. Pregunta entonces. ¿Te quedó claro, Pablo, primero? Sí, procedural Acuérdate tiene un que orden, pero en no comparten comunicacional datos. no se comunican los elementos dentro. ¿Ya? Ujú. Hablemos de que tú tienes, dentro de un componente pueden haber elementos, pueden haber clases. Y si hay un elemento que le pasa dato a otro, puede ser comunicacional.
Ya. Ahora, ¿cuándo es secuencial? Cuando siempre un elemento, la salida de un elemento es la entrada del otro, y después la salida de este es la entrada del otro, y la salida y así se produce una cadena. Esa es secuencial, y esa ecuación es mejor que la comunicacional. ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Otras consultas? Creo que yo tengo una duda. Es sobre el certamen que compartió Sí. usted. Está leyendo la pregunta. Era Jonathan el que estaba hablando, ¿no? Ah, perdón, Sí, perdón. se cayó, parece. Justo, sí, sí. Estaba leyendo la sección de preguntas, la pregunta 2. Habla sobre el proceso del diseño de alto nivel. Ah, ¿A eso qué se refiere? no he estudiado, Diseño lo de... llamo al tiro. Y a ver, los que estaban poniendo atención. ¿Qué dije recién? ¿Cuál es el diseño de alto nivel? Era hasta el diseño de componentes. De componentes, sí. El diseño de componentes. Entonces, el diseño de alto nivel es diseño arquitectónico, diseño de interfase y diseño de componente. Entonces, yo cuando les decía a ustedes definamos un proceso, era para que consideraran esa no lleguen al detalle del diseño de estructura de datos y el diseño de algoritmos. O de despliegue, podríamos decir algún otro. Jonathan, ¿responde tu pregunta? Sí, gracias. Está en el documento 1. ¿Algo más? ¿No hay más dudas? ¿Hay Una de opciones? acoplamiento. ¿O no han leído? Profe, Sí. el acoplamiento marca no me quedó claro cuál era o cómo era. No sé si lo podría explicar. Si no le quedó claro, ¿cómo dice cuál era, cómo era? ¿Por qué? Porque, No le- o sea, leí la definición, pero como que no lo logré relacionar así como que era cómo se podía diferenciar de los otros básicamente. Porque dice como que tiene la misma Ya los estructura de acoplamientos. datos. Sí, los acoplamientos tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con lo que yo te voy a transmitir a ti. Entonces, el acoplamiento, ¿cuál es el mejor acoplamiento? El acoplamiento normal. Normal. Normal, ¿cierto? ¿Y cuál sería el acoplamiento normal? El Que no tiene que le dependencia. envía básicamente un método o algo, pero no le envía ninguna información y te responde solamente. Cuando yo te llamo, Sí, nada exactamente. más, Sin Los envío de parámetros. procedimientos. sin envío de parámetros. Entonces, ese sería el normal. Después venía el de Datos. De datos. 2. En ese acoplamiento yo te llamo y te paso un elemento, o sea, un tipo de dato elemental. Cuando yo te llamo con alguna variable de tipo de dato elemental, y habíamos dicho que tipo de dato elemental eran, por ejemplo, enteros, flotantes, booleanos, texto. No, texto, bueno, char, ya, elementales, porque ahí viene el acoplamiento de marca, que es el que tú me estás preguntando, que es el tercero. Es cuando yo te envío alguna estructura de datos. Yo te llamo y te paso un struct, yo te llamo, te paso un diccionario, yo te llamo, te paso Una lista. un record, una Como lista. cuando se envía JSON. un objeto en Java, algún JSON, alguna cosa por el estilo. Exactamente. Estoy compartiendo una estructura. Es un acoplamiento de marca. ¿Sí? Ok. ¿Entendió? Sí, me quedó claro. Entonces, y de ahí el acoplamiento, después, ¿cuál venía? Después del de marca venía el de Control. 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 Ya Sí. ahora ya era un tema más de cómo yo te compartía, porque yo te paso el control, entonces yo quedo como pegado esperando tu respuesta, alguna cosa. Cuando ustedes pasaban un flag, una cosa. Y después venía el de Externo. El común. Externo. el común primero, o sea, el No, común es el que más, está más arriba, y después viene el externo. ¿Sí o no? No. Es que yo lo pasé. Yo tengo el lo pasé. externo. O sea, o había una Sí. confusión porque había dicho que era primero externo y después común, ¿o no? Sí. Externo O era a al una revés. base de a datos, ver, a un sistema no, externo. Es que el externo, a ver, si ustedes se van a la PPT, es que hay un detalle ahí, que no es que, como les presenté yo a ustedes la materia. En la PPT les puse Sí. primero el común y después el externo. Pero en la PPT inicial les sale a ustedes de que... un segundo. Les decía que el común era peor que el externo. Me perdí.
¿Dónde está? Sí, usted dijo que el común era peor que el externo porque hacía referencia a las variables globales. Sí, O eso, un así está, archivo así está, en memoria. así está en la PT. Déjenme buscarla para no complicarlos. Estamos en las clases, ¿cierto? Y yo voy a ir acá a la clase 1 y les vamos a mostrar la jerarquía, digamos. Pero aquí está acoplamiento, no, cohesión. Dame un segundo. Ya, yo les mostraba que el externo era un caso especial del común y el externo estaba más arriba que el común, ¿de acuerdo? Pero en la presentación, en la PPT, yo presenté primero el común y después el externo. Pero el Sí. externo tiene un mejor acoplamiento que el común, porque en el común era peor porque ustedes están compartiendo un espacio de memoria. Sí. Entonces puede ser una variable global, puede ser un archivo, entonces eso causa mucha dependencia, mucho problema. Entonces mucho... el orden es control, Es que- externo, común, contenido. Exacto. Ya me equivoqué, entonces, queda al revés. Sí, es que yo tiendo a confusión porque después cuando los detallé, dejé primero el común y el externo. Eso me da culpa que tengo que resolver en las PPT. ¿Ya? Pero si ustedes se van a la... Si ustedes se van a la parte, a la PPT, digamos, 75, donde muestran los tipos de acoplamiento mejor o peor, Ese es que está correcto. ese está correcto. Ya. ¿Ya? Perdón, dijo Mamá 75. celoso, yo quiero que Sí, la 75. te la botas, Ahí sale el papá. diagrama y sale bien. Sí, Sí. el de la... Sí. Ya, si me preguntaron algo, disculpen, justo me estaba... No, ya respondí. Gracias. Ah, ya. Ya, ¿alguna consulta? Un segundo. Muchachos, para mañana, mientras tanto, a ver si completamos con pausas comerciales. El certamen de mañana lo vamos a hacer en 3 partes. ¿Ya? Entonces... ¿Ah? ¿Aló? ¿Me estaban hablando? No. Parece que Ya. Ya. Entonces les decía que yo el certamen de mañana lo vamos a hacer en 3 partes. Y les voy a pedir que acordemos la hora de entrada, porque si llegan atrasados les va a quedar menos tiempo. La primera parte va a ser verdadero y falso. Así que tengan la moneda a mano, porque como no les puedo hacer justificación, o sí les podría haber hecho justificación, pero me demoré todo el fin de semana preparando la prueba. Entonces, al menos que se revise sola. Con justificaciones es interesante, pero no se me ocurre de qué forma me podrían, en ese tipo de preguntas verdadero y falso, agregar una retroalimentación. Aula no me lo permitía. Entonces, la primera va a durar, creo que les di 20 minutos. Son 10 verdadero y falso. ¿De acuerdo? Y por eso son 20 minutos, porque dije yo 10 minutos, o sea, aquí lo leen y le dan un verdadero y falso, y son 20 minutos. Y después pasamos a la otra parte, que es términos pareados, igual que es un certamen, igual que el que tienen ustedes. Y de ahí vamos a pasar a la parte de términos pareados. Entonces, ahí también tienen 30 minutos, entendiendo de que ustedes van a tener, que tienen que leer, tienen un poquito más de trabajo. ¿Ya? Y la parte final es ya la de preguntas. Y esa tienen 40 minutos de preguntas porque tienen que responder
a conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, la idea mía era partir 7:10, 7:20, porque a esa hora, hasta ahí, a las 7:20, o sea, después si ustedes llegaron a las 7:30, bien, pero van a tener 10 minutos para responder. ¿Se entiende, no? Ok. Y después de los 20 minutos, o sea, a las 7:40 o 7:30, no me acuerdo bien los tiempos que están en aula, los puedo modificar, ¿cierto? Vamos a dar un break, o sea, 5 minutos, partimos la segunda parte, 5 minutos y partimos la tercera parte. Eso es. Entonces ustedes mañana van a saber su nota, del 60% de su nota. El otro 40% tengo que revisarlo yo. ¿De acuerdo? Ok. Ok, profe. Consultas. Bueno, y si se dan cuenta, esto va a sumar como, dura como 90 minutos. Pero obviamente, dado que yo sé que una prueba es un cansancio y después no me van a pescar nada, nos vamos a hacer clase mañana, termina la prueba y ustedes se dedican a otra cosa. ¿Sí? Ya tengo la experiencia que otras veces cuando he hecho clase después de la prueba, la captación es bien baja.